CC Vida presenta Entre Páginas de la Biblia con el pastor Robert López. ¿Qué ha puesto Dios en tus manos para que tú hagas que todavía no lo has hecho? No importa la edad que tengas y tú piensas que tienes la vida garantizada, y mi querido amigo y hermano, el tiempo se te está yendo entre las manos. Hola, yo soy Robert, bienvenido a otra enseñanza más de Entre Páginas de la Biblia. Qué bueno que estás en contacto con nosotros una vez más en el día de hoy. El título de esta enseñanza es Viejos son los trapos y se planchan, dicen por ahí algunas personas. Vamos a hablar en este día de la vejez, vamos a hablar de la edad, algo inevitable para todos nosotros. Por ejemplo, cuando yo pienso en mis hijos que ya son adultos y tienen su vida hecha, están casados y yo también soy abuelo, pienso en ellos y el recuerdo que tengo es como si fuera ayer cuando eran unos niños. De vez en cuando nos ponemos a ver allí algunas fotografías o de los videos cuando ellos eran pequeños, aun cuando nacieron, y me parece que todo esto sucedió ayer. Pero no es así. Han pasado ya muchos años, muchas cosas han sucedido. Hemos cambiado, todos nosotros cambiamos cuando nos vemos en el espejo y cuando hacemos la comparación a las fotografías de hace algunos años atrás, nos damos cuenta de que hemos cambiado. Pero eso no es todo. Mi querido amigo, vamos a cambiar todavía mucho más. Según pasan los años, las cosas van a seguir cambiando y también cambia nuestro físico y nuestra imagen y nos vamos a ver totalmente diferente. Así que esta cuestión de la vejez es una realidad que todos nosotros necesitamos enfrentar y entender y saber, o al menos aprender también cómo manejarla. Según la sociedad, en los últimos años nos vamos a dar cuenta de que la edad, o lo que se considera como la edad de vejez, ha ido aumentando. Hace muchos años atrás, la edad de vejez era aproximadamente, o uno entraba dentro de la vejez aproximadamente entre los 55 y 60 años. Después empezó a subir a los 65. En estos momentos se considera de que después de los 70 años es que uno entra dentro de lo que se conoce como la tercera edad. Las personas ya mayores y más o menos en esa edad es que muchas personas aún en estos momentos por la situación económica es que se empiezan a retirar. En el país donde nosotros vivimos, por ejemplo, en los Estados Unidos, la edad de retiro generalmente es los 62 años, pero ya no todo el mundo puede retirarse a los 62 años porque no obtienen casi nada. Es muy poco lo que el Seguro Social o el retiro le paga si es que la persona no tiene un retiro extra, tanto de un trabajo o de algún tipo de fondo que uno haya puesto por su cuenta para ahorrar dinero para la vejez. Así que la mayoría de las personas se están retirando aproximadamente a los 70 años de edad. Sin embargo, me ha tocado conversar con algunas personas que me han sorprendido al decirme, pastor, ahora que tengo 70 años o más, es que empiezo a vivir una vida con mucho más significado. Una vida mucho mejor que lo que vivía quizás antes. Y no se refiere a la parte económica, porque de hecho generalmente cuando una persona se retira en los últimos años, el dinero es lo que más escasea. Ahora no trabaja, ahora no produce como antes. Esta es la generación que produce mucho menos. Según las estadísticas del gobierno, en estos momentos en los Estados Unidos, por ejemplo, esta generación que se conocía o se conoce como Baby Boomer, que comenzó al principio, a finales de los 40, principios de los 50 hasta el año 64, me parece, 65 más o menos. Esa es la generación que se está retirando, pero a pasos agigantados, y están dejando allí en muchas ocasiones, decimos, un vacío, un hueco en los empleos y en muchas cosas más que los van a llenar entonces esta nueva generación que se llaman los milenios, y que en muchas ocasiones cuando hablamos con ellos piensan que nunca van a envejecer. Pero qué sorpresa se van a llevar cuando pasen algunos años y se den cuenta de que han envejecido o están envejeciendo tanto como nosotros. Algunas de las cosas que suceden allí en la vejez es que cambia nuestro carácter, pero cambia también nuestra forma de pensar. Y hay muchos textos, de algunos de ellos vamos a hablar hoy, de aquellas imágenes o aquellos señales, diríamos, física
que indica que nosotros estamos entrando o ya llegamos quizás para algunos a la vejez. En el día de hoy quiero compartir contigo un texto bíblico básico y de ahí voy a ver 4 puntos importantes sobre la vejez en este día, compartiendo contigo también textos bíblicos que quizás sean buenos no solamente para ti, sino para alguna persona que tú conozcas y con la cual tú puedas compartir. Busca allí en Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2. Vamos a comenzar leyendo en el versículo 25. Esto es lo que nos dice la palabra de Dios. Ahora bien, en Jerusalén había un hombre llamado Simeón, que era justo y devoto, y guardaba con esperanza la redención de Israel. El Espíritu Santo estaba con él, y le había revelado que no moriría sin antes ver al Cristo del Señor. Movido por el Espíritu, fue al templo, cuando al niño Jesús lo llevaron sus padres para cumplir con la costumbre establecida por la ley. Simeón lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios. Según tu palabra, soberano Señor, ya puedes despedir a tu siervo en paz, porque ha visto mis ojos tu salvación, que has preparado a la vista de todos los pueblos, luz que ilumina a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Este texto bíblico nos habla a nosotros de un hombre el cual la palabra no nos indica qué edad tenía, pero suponemos de que era ya muy mayor de edad. No sabemos, quizás 60, 70, 80, no estamos seguros. Pero en esta ocasión, algo que nos indica a nosotros la palabra de Dios es que Simeón, dice, había recibido de parte del Espíritu Santo la promesa de que no iba a morir sin antes ver o conocer al Salvador del mundo. Interesante que en esta ocasión él conoce al Salvador del mundo como un bebito, no como un hombre en ministerio todavía. Pasaron después de eso 30 años más antes que Jesucristo comenzara a hacer su ministerio, pero de todas maneras este hombre ya ahora está en contacto o conoció al menos personalmente, físicamente, a su Redentor, a su Salvador. Y le dice entonces él al Señor: Señor, ahora me puedes llevar a mí en paz. Yo he visto al Salvador, tú me has prometido algo y lo has cumplido, y en esta ocasión yo estoy listo para entonces irme a tu presencia. Ahora, quizás esto que hemos dicho, tú vas a decir, pero yo no quisiera responder eso si en realidad yo conociera a Cristo Jesús. De hecho, quisiera conocerlo un poco más y ver cómo crece y cómo se hace un jovencito y después un adulto. Bueno, lo importante de esta enseñanza es lo siguiente, mi querido amigo y hermano, y es que este hombre había vivido toda su vida con una esperanza en su corazón y él sabía que él tenía un propósito para vivir. El propósito que Dios había determinado para que él viviera era que él pudiera conocer a Cristo Jesús, a su Redentor, al Salvador de Israel, al Salvador del mundo, a tu Salvador y al mío, a nuestro Rey. En esta ocasión nos damos cuenta de que este hombre vivía allí en su vejez con aquello guardado en su corazón y quizás era lo que le daba a él la fuerza, lo que le daba a él el entusiasmo para seguir viviendo y para no quererse morir. Déjame decirte algo, en aquellos tiempos no era fácil vivir 60, 70 o 80 años. De hecho, las estadísticas nos muestran a nosotros de que la vida de los hombres en aquel tiempo, más el hombre que la mujer, era aproximadamente de 50 años. Es decir, que es posible que este hombre era mayor de los 50 años, 60, 70, no sabemos todavía, pero como quiera que sea, él vivía con la esperanza en su corazón de poder conocer a Cristo Jesús. Mi pregunta a aquellas personas que nos están viendo en este día, tanto por internet como por televisión, si tú has entrado dentro de la vejez, no importa qué edad es, pero ya tú te das cuenta de que ya tú no tienes la misma energía que tenías antes. Ya cuando llegamos a cierta edad, uno necesita más tiempo de descanso. Uno no tiene la fuerza física que tenía antes, aunque hay veces que alardeamos decir tenerla, pero en realidad no es así. La vejez empieza a traer cambios a nuestra vida. Pero dentro de este tiempo ahora de vejez, ¿qué tú estás pensando? ¿Cuál es tu propósito? ¿Para qué tú vives? ¿Cuál es la esperanza que existe dentro de ti? ¿Y qué es lo que tú crees que Dios tiene preparado para ti que aún todavía tú no has cumplido o no has hecho? Yo recuerdo cuando yo tenía 38 años, 39 años más o menos, fui al doctor, al oculista.
y me fueron a hacer nuevos lentes y me hicieron allí un examen de la vista. Y entonces el doctor me dijo, vamos a chequearte, hacerte el examen a ver si tú necesitas lentes bifocales. Y yo lo miré a él como diciendo, pero tú estás loco, ¿cómo bifocal? A mí no me hace falta eso. Y él me dijo, ¿qué edad tienes? Y yo me acuerdo que yo tenía como 39 años. Y me dijo, ok, no te preocupes. Cuando cumplas los 40, aquí vas a estar de regreso conmigo. Y yo me acuerdo que me reí con aquel doctor. Chisteamos, bromeamos allí mientras él me estaba atendiendo. Y yo me fui a mi casa con mis nuevos lentes. Escúchame, mi querido hermano, cuando cumplí los 40 años exactamente, ya yo no veía ni de cerca ni de lejos. Eso es lo que se llama presbicia. ¿Y qué pasa con aquellos lentes que eran nuevos? Tenían más o menos un año que me los habían mandado a hacer. Había pagado mucho dinero y yo no veía. Cuando leía la Biblia y otras cosas, me lo acercaba y no veía, y me lo alejaba y tampoco veía. ¿Y por qué? Y enseguida fui a ver a mi doctor. Y cuando llegué allí y me senté, él se acordaba de lo que yo había conversado con él. Y me dijo, ya cumpliste 40 años, ¿verdad? Le digo, sí, es cierto. Dice, ya te tocan lentes bifocales. Y efectivamente, a partir de esa vez, entonces comenzaron a hacerme los lentes bifocales para leer entonces de cerca o para leer de lejos o mirar de lejos también. Y empecé a comprender de que ya los años que yo tenía no me representaban a mí lo que me representaban al principio en cuestión de salud en muchas ocasiones y quizás de fuerza física. Empezamos a encontrar algunos cambios y según pasó el tiempo, en los 40 sucedieron algunas cosas, en los 50 otras. Yo todavía no he llegado a los 60, así que si estás calculando allí qué edad tengo, no, todavía no llegamos. Acabamos de pasar los 50 hace 2 o 3 años atrás y todavía nos falta un tiempito más. Pero dentro de este tiempo, atención, dentro de este tiempo, empezamos a sentir de que nuestra vida empieza a cambiar por la vejez. Pero algo aprendemos y es de que al menos yo todavía sigo viviendo con esa pasión. Desde el principio, cuando Dios me llamó a mí, en este caso, en el caso mío, para predicar la palabra. Por eso es que hago esto yo ahora en televisión y en internet. Y cada semana, pues, no solamente en la iglesia en la cual yo sirvo como pastor, cada semana traemos los mensajes los domingos y durante la semana estudios bíblicos y entrenamiento, pero también preparamos entonces este tipo de enseñanza bíblica para compartirla con cada uno de ustedes en la televisión o en la internet, porque esto es algo que Dios ha puesto en mí, en mi ser, en mi corazón, y no importa, yo nunca he pensado en retiro, y aunque yo llegue a ser una persona de mucha edad, en muchas ocasiones les digo a mi esposa en broma, si yo llego a la vejez de tal forma que esté en un sillón de ruedas, mientras Dios me dé a mí voz, yo voy a seguir enseñando y predicando la palabra de Dios. Eso es lo que me motiva a mí. Eso es lo que me hace a mí continuar. Y no importa que se nos caiga el pelo y que se nos caigan los dientes y que hay veces que no escuchemos. Ni modo, si me quedo sordo, entonces voy a tener que hablar un poquito más alto. Me vas a escuchar mucho mejor allá del otro lado de la cámara donde tú estás. Pero siempre tiene que existir algo dentro de nosotros de pasión que nos mueva y nos lleve entonces a hacer las cosas que hacemos. Este hombre, Simeón, tenía esa pasión y esa pasión de haber conocido a Cristo Jesús. Y después cuando lo conoce ya le dice al Señor, ya él sabía en ese momento que él había llegado a su tiempo límite y le dice al Señor, Señor, ya si quieres me puedes llevar contigo porque yo he conocido a Cristo Jesús, es decir, en este caso al Salvador, y estoy listo para irme contigo, para que me recojas. En muchas ocasiones pasa esto. Yo recuerdo cuando mi papá, que está en la presencia del Señor ahora, días antes de fallecer, él me dijo a mí, estábamos en el hospital y él estaba muy enfermo, muy mal de salud, y nos sentamos allí a conversar con él y él me dijo, ya yo estoy listo para irme con el Señor. Y yo me bromeé con mi papá, le dije, no, ¿cómo tú vas a decir eso? Si mira, estás mejorando y tú eres que vas a salir de aquí. Y él me dijo, no, ya es hora de que yo me vaya con el Señor. Aún las personas mayores, cuando llegan a cierta edad, cuando conocen a Cristo Jesús, saben. Y déjame decirte una cosa, yo nunca vi que mi papá tuviera miedo de la muerte, de conocer o de enfrentarse a la muerte, porque eso iba a representar para él conocer a Cristo Jesús, a su Salvador, a su Señor. Y cuando ese momento llegó, él me dijo, yo estoy listo para
irme con el Señor. Y efectivamente unos días después entonces murió y pasó a la presencia de Cristo Jesús. Ahora, quizás para aquellos jóvenes que nos están viendo en esta ocasión, porque esta enseñanza no es solamente para personas adultas, sino también para algunos jóvenes. Si tú eres joven y tú me estás escuchando en este día, quiero compartir esto contigo. Fíjate, el libro de Salmos, capítulo 71, comenzando en el versículo 17, dice así: Tú, oh Dios, me enseñaste desde mi juventud, y aún hoy anuncio todos tus prodigios. Aun cuando sea yo anciano y peine cana, no me abandones, oh Dios, hasta que anuncie tu poder a la generación venidera y dé a conocer tus proezas a los que aún no han nacido. Fíjate, en esta ocasión el salmista está reconociendo de que aunque es joven todavía, se necesita preparar entonces para la vejez. Y le está pidiendo a Dios, cuando yo llegue a la vejez, cuando peine cana, cuando vea que mi imagen es totalmente diferente, oh Dios, no me desampares porque yo todavía tengo algo que hacer. La pregunta en este día es, ¿qué ha puesto Dios en tus manos para que tú hagas que todavía no lo has hecho? No importa la edad que tengas. Y tú piensas que tienes la vida garantizada y mi querido amigo y hermano, el tiempo se te está yendo entre las manos. Tienes que ponerte las pilas, tienes que pensar, orar y decirle, Señor, ¿cuál es el propósito de mi vida? ¿Para qué tú me tienes aquí en esta vida? Y no importa la edad que tengas, escucha, aunque tengas 60, 70 o 80 años, mientras Dios te dé vida, tú todavía puedes hacer muchas cosas para el Señor. Podemos ser valiosos. Y esto es una de las cosas que quiero compartir contigo en esta ocasión. Es posible que quieras apuntar allí, buscar un papel y un lápiz y apuntar 4 puntos que te voy a dar básicos, importantes acerca de la edad anciana o la ancianidad. Número 1, el primero en esta ocasión es: la palabra está llena de promesa para los ancianos. Escucha esto, la palabra está llena de promesa para los ancianos. Dice Salmos capítulo 92, comenzando en el versículo 12, como palmeras florecen los justos, como cedros del Líbano crecen, plantados en la casa del Señor, florecen en los atrios de nuestro Dios. Aún en su vejez darán fruto, siempre estarán vigorosos y lozanos, para proclamar: el Señor es justo, Él es mi roca, y en Él no hay injusticia. Proverbios capítulo 16, versículo 31 dice: las canas son una honrosa corona que se obtiene en el camino de la justicia. Y Proverbios capítulo 20, versículo 29 dice: la gloria de los jóvenes radica en su fuerza, la honra de los ancianos en sus canas. Fíjate esto, la Biblia está llena de promesas para los ancianos y aún para aquellos que en algún momento vamos a llegar, porque todos vamos a llegar a la ancianidad, al menos que por plan de Dios, pues el Señor te lleve a su presencia mientras tú eres joven. Y ha pasado en muchas ocasiones. Yo he conocido a muchas personas, a muchos creyentes que han muerto jóvenes por simplemente la voluntad de Dios, y respetamos lo que Dios haga con cada uno de nosotros. Pero dentro de eso, como quiera que sea, nos vamos a preparar para la vejez, y dentro de ese tiempo de preparación nos vamos a dar cuenta entonces de que el Señor tiene muchas promesas en su palabra para cada uno de nosotros cuando lleguemos allí en ese tiempo. Quiero decirte también, cuando hablamos de vejez, es importante darnos cuenta de que nosotros comenzamos a envejecer enseguida que nosotros nacemos. Cuando el baby nace y el doctor corta allí aquel cordón umbilical que lo conecta con su mamá para el sostén físico, automáticamente en ese momento el baby, la criatura, comienza a envejecer. No nos damos cuenta en los primeros años, lo sabemos, mucho menos cuando son niños y jovencitos, pero según van pasando los años nos vamos a dar cuenta de que uno empieza a envejecer. Hay algunas cosas que suceden en cada uno de nosotros, aún aquellos que han sido en alguna ocasión altos, han alcanzado cierta estatura, nos vamos a dar cuenta que con los años las personas empiezan entonces o algunos a encorvarse, y a otros también se empiezan a hacer mucho más pequeños. Nuestros huesos llega el momento que después que alcanzan la medida mayor de crecimiento, entonces empiezan a decrecer. Y cuando esa persona muere, es generalmente un poquito más bajita que como era antes, durante su juventud.
sin mencionar en este día algunos aspectos como por ejemplo se nos cae el pelo, se nos caen los dientes, hay veces que nos ponemos muy gordos, gruesos, y ya no, los músculos nuestros pues están demasiado flácidos. Aunque tú hagas mucho ejercicio y aunque levantes pesas, no vas a lucir igual que como lucías cuando tenías quizás 15 o 20 o 25 años, si eras una persona que estabas envuelta, por ejemplo, en el ejercicio y demás. Y gracias al Señor de que en estos tiempos hay buena alimentación y técnicas y medicinas que nos ayudan, pero con todo y eso es inevitable entrar dentro de este proceso del envejecimiento. Pero aún dentro de ese tiempo, Dios tiene grandes promesas para ti y para mí. Número 2 en este día. Número 2 dice, la edad no es una limitación para hacer cosas para Dios. Atención, la edad no es una limitación para hacer cosas para Dios. Mira, escucha, a Moisés Dios lo llamó cuando tenía 80 años de edad. No era un jovencito, ya era un adulto. 80 años de edad. Y a los 80 años este hombre hizo un trabajo espectacular por Dios y para Dios. Cada uno de ustedes también tiene la oportunidad, no importa la edad que tenga, dentro de sus limitaciones, hacer grandes cosas para Dios. Es más, déjame decirte algo. Yo recuerdo cuando yo era un niño, mi abuelito, el papá de mi papá, me dijo en una ocasión, tú necesitas aprender a trabajar más o a usar más tu cabeza que tus manos. Y él me dijo esto porque él era un hombre muy ágil con las manos. A mí me gustan hacer muchas cosas con las manos. De hecho, él me enseñó cuando yo era un niño a trabajar la madera. Y a mí me gusta mucho trabajar la madera. Y yo, el garaje de mi casa está allí lleno de herramientas para trabajar maderas. Y yo en muchas ocasiones hago muchas cosas, todos los arreglos de mi casa y adornos de madera. Lo he hecho yo mismo. A mí me gusta, es algo que me entretiene y lo aprendí de mi abuelito, pero mi abuelito sabía que iba a llegar el momento quizás en el cual yo no iba a poder usar mis manos. Y escucha, me lo estaba diciendo cuando yo era un niño, yo tenía aquellos años quizás 6, 7, 8 años y él me dijo, tienes que aprender a usar tu cabeza más que tus manos. Porque eventualmente las personas cuando llegan a la vejez, si ya no pueden usar sus manos, porque a lo mejor les cuesta trabajo hacer cosas, porque ya no hay la misma fuerza física para levantar un martillo o algo más, entonces tenemos que hacer cosas con nuestra cabeza. Es mucho mejor ser inteligente o sabio que tener fuerza física. Algunos de los textos bíblicos nos los indican también. Pero fíjate, Dios no tiene limitación para nosotros a pesar de nuestra edad. A pesar de nuestra edad, cada uno de nosotros podemos y debemos de descubrir cosas nuevas que nosotros podemos hacer para el servicio del Señor. Número 3. Los ancianos merecen honor y honra. Esto es específicamente para los más jóvenes. Recuerda esto. Dice el libro de Levíticos, capítulo 19, versículo 32. Ponte de pie en presencia de los mayores. Respeta a los ancianos. Teme a tu Dios, yo soy el Señor. Job, capítulo 12, versículo 12, dice, entre los ancianos se halla la sabiduría, en los muchos años el entendimiento. Y Éxodo 20:12 dice, honra a tu padre y a tu madre para que disfrutes de una larga vida en la tierra que te da el Señor tu Dios. Este de hecho es el primer mandamiento con promesa que nosotros encontramos en la palabra de Dios, donde si honramos, respetamos a nuestros padres, a nuestra mamá y papá, y no dice aquí, no pone condición absolutamente ninguna, no importa si son buenos o malos, si son trabajadores o vagos, no importa, nosotros debemos de honrarlo a ellos y cuidarlos. Dice, Dios a cambio nos va entonces a dar, dice, una larga vida. Y número 4 y último en esta ocasión es, no tengas temor de la vejez y la soledad. No tengas temor de la vejez y de la soledad. Isaías capítulo 46, versículo 4 dice, aún en la vejez, cuando ya peinen canas, yo seré el mismo. Yo los sostendré. Yo los hice y cuidaré de ustedes. Los sostendré y los libraré. Salmos capítulo 27, versículo 10 dice, aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me recibirá en sus brazos. Y Filipenses 4:13, que este es el lema quizás
de la mayoría de los creyentes dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora, la pregunta en este día es, ¿qué es una buena vejez? ¿Qué significa llegar nosotros a la vejez y que nosotros podamos decir en realidad, estoy satisfecho porque aún en estos últimos años que Dios me ha dado, las cosas están ocurriendo o están pasando como debían de ser? Te voy a poner allí en la pantalla una declaración acerca de lo que es una buena vejez. Y dice, la buena vejez es saber que se ha cumplido con el deber cristiano, que Dios ha estado presente durante toda la jornada de nuestra vida, que Él no nos ha desamparado, pero sobre todo que hemos obedecido al Señor de acuerdo a su palabra y que le hemos sido fiel en lo mucho y en lo poco. Sin embargo, aún dentro del tiempo de la vejez y dentro de todas estas promesas y dentro del saber de que nosotros estamos viviendo una buena vejez, es importante prepararnos para el día en que el Señor nos llame a su presencia. Y déjame decirte algo, aunque ninguno nos queremos morir, yo tampoco me quiero morir. El apóstol Pablo no se quería morir. De hecho, el apóstol Pablo decía, para mí el vivir es Cristo. Dice, pero el morir es ganancia, es ganancia. Y hablando del apóstol Pablo, fue él mismo quien dijo en 2 de Timoteo capítulo 4, comenzando en el versículo número 6, mira lo que dice. Dice, yo por mi parte ya estoy a punto de ser ofrecido como un sacrificio y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe. Por lo demás, me espera la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me otorgará en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que con amor hayan esperado su venida. Mi querido amigo y hermano que nos ves allí, tanto en televisión o en internet, si tú has llegado a este tiempo de la vejez, yo te quiero animar en este día. Aprende y descubre el valor y las cosas buenas que tiene este nuevo tiempo llamado la vejez. Los años de experiencia que Dios nos ha permitido vivir, las cosas que hemos aprendido, aquellas cosas que ahora guardamos como buenos recuerdos y cuando miramos atrás a 15, 20 y 30 años atrás o más, simplemente son eso, un recuerdo, pero no vivas en las glorias pasadas. Dios tiene para ti grandes cosas, bendiciones, una vida llena de su presencia, de planes, de objetivos, que no importa la edad que tú tengas, Dios siempre tiene un plan perfecto contigo. Disfruta tu vejez. Y si eres joven, entonces prepárate para cuando llegues a ser viejo también, porque es inevitable, vas a llegar, como todos los demás, como muchos de nosotros hemos llegado a cierta edad, tú también vas a llegar un día y vas a tener que aprender de que cada tiempo en nuestra vida tiene un valor muy especial y cuando llegamos al tiempo de la vejez nos damos cuenta de que también la vejez es una bendición de parte de Dios. No me quiero despedir en este día sin antes hacerte una invitación. Tú que nos ves allí a través de la pantalla pequeña, si nunca le has entregado tu corazón a Cristo Jesús, esta es la oportunidad para hacerlo. Allí donde estés, cierra tus ojos e inclina tu rostro y ve a Dios en oración y con tus propias palabras dile, Señor Jesús, yo me arrepiento de mis pecados, perdóname, entra en mi corazón, hazme una persona nueva, transfórmame y ayúdame también para prepararme para mi vejez. Si ya tú estás dentro de esa etapa de vejez, entonces dile, Señor Jesús, dame las fuerzas necesarias. Tu palabra está llena de promesas. Tu palabra dice también de que nosotros los que hemos confiado en ti, levantaremos fuerzas, dice, como las águilas. Ayúdame, oh Señor, para yo poder vivir estos últimos años honrándote, sirviéndote y que tú te agrades de mí. Si tú en esta ocasión has hecho esta oración tan sencilla allí de corazón, te tengo que decir en esta ocasión, bienvenido a la familia de Dios. Dice la palabra de Dios de que cuando una persona ora al Señor y le pide de que sea perdonado y que Cristo entre en su corazón, Dios entonces nos sella a nosotros con el Espíritu Santo
y te tengo que decir, tú eres uno también más de nuestra familia. Si esta enseñanza ha sido de bendición para ti, nos gustaría saberlo. Allí en la parte de abajo de la pantalla aparece nuestra dirección de correo electrónico y el número de teléfono en nuestras oficinas. Escríbenos o llámanos, quisiéramos saber de ti y de qué forma nosotros estamos también bendiciendo tu vida. No te olvides tampoco de compartir esta enseñanza con el resto de tus amigos o familiares, tanto a través de las redes sociales o la página de internet. Gracias una vez más por haber estado en contacto con nosotros y te esperamos en la próxima enseñanza de Entre Páginas de la Biblia. Que Dios te bendiga. Usted puede obtener una copia de este video en formato DVD enviando su donativo de $10, incluyendo envío y manejo, escribiendo a Entre Páginas de la Biblia, 3530 East Fort King Street, Ocala, Florida 34470, o a través del correo electrónico info@ccvida.com. Para más detalles o información, visite ccvida.com. Esto fue una producción de Entre Páginas de la Biblia con el pastor Robert López.